En este segundo vídeo vamos a aprender a utilizar las herramientas de las que disponemos para poder diagnosticar una trombosis venosa, sea profunda o superficial. La enfermedad tromboembólica venosa es una entidad que comprende la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. En España tiene una incidencia de 0,5 a 1,8 casos por 1000 habitantes año, según los estudios. Viene a ser unos 20.000 a 80.000 casos al año. Hay que considerar que causan el 90% de todos los tromboembolismos pulmonares y tenemos que saber que el 50% de las trombosis venosas profundas que veamos se asocian siempre a un tromboembolismo pulmonar, tenga el paciente síntomas torácicos o no. Puede ser que el paciente no tenga disnea, no tenga dolor torácico, solo venga por un edema de la extremidad inferior y tenga además un tromboembolismo pulmonar asintomático. La enfermedad tromboembólica venosa sabemos que está favorecida por tres factores que componen la tríada de Virchow. El primero es el éxtasis sanguíneo. Cualquier situación que provoque un aumento del éxtasis sanguíneo, como pueden ser las varices, puede predisponer a esta enfermedad. El segundo es el daño endotelial. Un traumatismo, una punción a nivel venoso puede provocar una trombosis venosa. Y el último factor es la hipercoagulabilidad. Es una entidad que vamos a tener que descartar en algunos pacientes que tengan esta enfermedad tromboembólica venosa de forma espontánea y que no sea secundaria a ninguna situación. Tendremos que descartar en pacientes jóvenes una trombofilia y en pacientes de edad avanzada alguna neoplasia. Tenemos que saber que la enfermedad tromboembólica venosa tiene unos síntomas y una exploración física muy inespecíficas. Sabemos que los síntomas que puede tener el paciente no se relacionan muchas veces con el diagnóstico de una trombosis venosa, profunda o superficial. Y la exploración física tiene muy poca precisión. Vemos en la tabla que veis aquí a la derecha los diferentes signos y síntomas que puede presentar el paciente y qué sensibilidad y qué especificidad tienen. Ya vemos que el dolor de la pierna tiene muy baja sensibilidad y muy baja especificidad. La inflamación, lo mismo. El signo de Homans puede tener sensibilidades muy bajas y especificidades también muy poco apreciables. Un aumento del diámetro sería lo que puede llegar a tener más sensibilidad y más especificidad. La dilatación de los vasos superficiales, el calor en la extremidad o la palpación de un cordón venoso que a veces con piernas muy edematosas o muy obesas es difícil de explorar. Tenemos que saber que hay tres herramientas que son las que vamos a ver hoy. La primera de ellas es la escala pronóstica de Wells, que luego veremos. Luego tenemos un parámetro de laboratorio, que es el dímero D. Veremos cuándo aplicarlo, que no siempre hay que pedirlo. Y por último, tenemos el ecodoppler, la ecografía, que vamos a poder realizar nosotros a pie de cama si disponemos de un ecógrafo. Esta prueba diagnóstica, la ecografía, es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de una trombosis venosa profunda o superficial. Puede llegar a sensibilidades hasta del 97%. Por lo tanto, en el algoritmo diagnóstico que vamos a emplear están las tres herramientas. Primero, lo primero que tenemos que hacer ante un paciente que nos cuenta algún síntoma en la extremidad inferior o en la extremidad superior es aplicarle la escala de probabilidad clínica que vamos a ver ahora, que es la escala de Wells. Según en qué situación, o según cómo nos salga esta escala, pediremos el dímero D o no. O pasaremos directamente a realizar la ecografía, el ecodoppler venoso que vamos a ver a lo largo de este curso. Aquí vemos la diferente puntuación
que tenemos en la escala de Wells, la escala pronóstica clínica que vamos a utilizar. Sabemos que puntúa con un punto el tener un cáncer activo, el tener una parálisis o una inmovilización de la extremidad inferior, el encamamiento durante más de 3 días o una cirugía mayor en el último mes, dolor en trayecto venoso profundo, una tumefacción en toda la extremidad, una simetría en los tobillos de más de 3 centímetros, una con respecto a la otra, el tener edema con fobia en la pierna, la presencia de circulación venosa colateral superficial, y si tuviéramos algún diagnóstico tan probable o más que la trombosis venosa profunda, restaríamos 2 puntos. En cambio, si la trombosis venosa profunda es nuestra primera sospecha, nuestro primer diagnóstico, el más probable, no vamos a descontar ningún punto. Así, calcularemos la escala de Wells. Si tenemos 0 puntos es una probabilidad baja y hay un riesgo de 3% de tener una trombosis venosa profunda. Si tenemos 1 o 2 puntos es una probabilidad intermedia y aquí ya el riesgo es mayor, de 17% de tener una trombosis venosa profunda. Y si tenemos más de 2 de puntuación en la escala de Wells, va a ser una probabilidad alta con un 75% de que se confirme el diagnóstico. Luego tenemos el parámetro de laboratorio, el dímero D. Sabemos que es el producto de degradación de la fibrina. Es muy inespecífico, pero tiene alto valor predictivo negativo, por encima del 95%. Si el dímero D nos sale negativo, en un alto porcentaje vamos a poder descartar la enfermedad tromboembólica venosa. Muy baja especificidad, sobre todo en pacientes de edad avanzada o con problemas de extremidades o de sedentarismo o con mucha patología previa. Tenemos que ver el punto de corte. Con el método de ELISA el punto de corte es de 500 nanogramos por mililitro hasta los 50 años. Pero a partir de los 50 años vamos a multiplicar la edad por 10. Ese será el punto de corte. En algunas situaciones clínicas, este punto de corte tiene que ser mayor. En una infección aguda por COVID, hemos visto que el dímero D suele aumentar. Y aquí el punto de corte que vamos a utilizar es de 1000. Y en el embarazo, según en qué trimestre, también va a ser diferente el punto de corte. En el primer trimestre será de 700, en el segundo trimestre de 1000 y en el tercer trimestre de 1420, incluso cercano a 1500. Lo vamos a pedir con una probabilidad baja o intermedia. Ya veremos luego en el algoritmo que cuando hay una probabilidad clínica alta, directamente nos iremos a la ecografía. El método por el que hay que determinar el dímero D, el que recomiendan es el de ELISA o alguno similar. En nuestro hospital, en el Miguel Servet, utilizamos un análisis cuantitativo derivado de látex que es similar al ELISA. Y por último, la última herramienta que tenemos es el ecodoppler de extremidades inferiores. Para realizarlo vamos a usar la sonda lineal de alta frecuencia. Vamos a explorar a nivel de las extremidades inferiores en 2 puntos, como ahora veremos, a nivel femoral y popliteo. Utilizaremos la técnica de compresión simplificada. Simplemente vamos a comprimir para ver si hay algún trombo dentro de la vena. Vamos a poner el Doppler y para ver el Doppler color inclinaremos la sonda hacia el corazón. La arteria la veremos en rojo, la vena la veremos en azul. Si el flujo se acerca a la sonda, lo veremos en rojo y si el flujo se aleja de la sonda, lo veremos azul. Al comprimir distalmente, donde tenemos puesto la sonda, va a aumentar el flujo con el Doppler color. Colocaremos al paciente en decúbito supino, con la pierna en rotación externa y la rodilla ligeramente flexionada para poderle mirar en el hueco popliteo. Y esta es la técnica que vamos a utilizar, un método de compresión. Nos colocamos perpendicularmente sobre la vena, si se comprime, si desaparece del todo, es que no hay ninguna trombosis. Y si no se comprime la vena, aunque no veamos nada en su interior,
es que hay alguna trombosis, hay un trombo reciente dentro del vaso. Estos son los diferentes métodos que podemos utilizar con la ecografía, con el ecodoppler. Primero, con el modo bidimensional, vamos a intentar visualizar el trombo. Si el trombo lleva tiempo, si no es agudo, ya tendrá fibrina y podremos ver su contenido denso dentro del vaso. Entonces hay que hacer primero una inspección visual, porque si ya lo vemos, es que ya tenemos el trombo diagnosticado. Si no vemos nada, si lo vemos todo negro, tenemos que hacer una compresión perpendicular encima de la vena. Las venas se tienen que poder comprimir completamente, tienen que tocar pared con pared. Si no se comprime, es que hay algún trombo en su interior. Luego podemos hacer una presión distal en la extremidad y veremos con el Doppler color se ve un aumento del flujo, porque si hay algún trombo, no vamos a ver aumento del flujo, no vamos a ver que aumente el color. Y por último podemos meter el Doppler pulsado a nivel de la vena para ver si hay algún flujo o si está obstruido ese flujo por algún trombo inferior. Aquí tenemos el Doppler pulsado venoso. Tenemos que saber que el Doppler pulsado venoso es fásico, que se modifica con la respiración. Si estamos en decúbito supino, disminuye el flujo con la inspiración, y si estamos en bipedestación, aumentará con la inspiración. Cesará el flujo cuando hagamos una maniobra de Valsalva, que se le puede pedir al paciente que haga una maniobra de Valsalva, a la vez que exploramos con el Doppler pulsado a nivel de la vena, y aumentará el flujo a nivel de la vena cuando hacemos una compresión distal de la extremidad. Ya vemos que es fásico, que se va modificando con la respiración del paciente. Y también, sobre todo en extremidades superiores, vamos a ver que se modifica con el ciclo cardíaco. Con todo lo que hemos visto, vamos a aplicar este algoritmo. Sospecha de trombosis venosa profunda. Calculamos lo primero la probabilidad clínica, la escala de Wells. Y vamos a clasificar esa probabilidad clínica en 0 o 1 punto, que será improbable, o 2 o más puntos, que será probable. Si la escala pronóstica nos dice que es improbable, 0 o 1 punto, vamos a pedir el dímero D. Ya sabemos el punto de corte del dímero D, que será de 500 en un paciente menor de 50 años, y a partir de los 50 años la edad por 10. Pacientes con COVID o en embarazadas tenemos que utilizar un punto de corte mayor. Si el dímero D es negativo, con una baja probabilidad, descartamos la trombosis venosa profunda. Si el dímero D es positivo, tenemos que realizar el ecodoppler de extremidades inferiores o superiores. Si es positivo el ecodoppler, si vemos el trombo, si vemos que no se comprime, si vemos que no hay flujo, diagnosticamos la trombosis venosa profunda. Si el ecodoppler es negativo, lo descarta. En cambio, si tenemos una probabilidad clínica de 2 o más puntos, es probable, no pedimos el dímero D. Directamente nos vamos a hacer un ecodoppler de extremidades superiores o inferiores. Si el ecodoppler vemos el trombo o vemos que no se comprime, diagnosticaremos la trombosis venosa profunda. Si es negativo el ecodoppler, podemos pedir después un dímero D, que si es positivo el dímero D y no hemos visto nada con el ecodoppler, recomiendan repetir el ecodoppler en una semana, en 7 días. Y si el dímero D es negativo, descartaría la trombosis venosa profunda. Este sería el algoritmo diagnóstico que tenemos que utilizar cuando tengamos una sospecha de trombosis venosa profunda de extremidades inferiores o de extremidades superiores.